Lo que significa ser miembro de una iglesia, la verdad que es un privilegio tan hermoso. Mateo capítulo 17, vamos a estar enfocados del verso 14 al 21. Mateo 17, versos 14 al 21. Seguimos en esta noche con la importancia de la fe en la vida del creyente. Estamos yendo en esta serie de mensajes, yo considero que son esenciales para nuestra vida, para nuestro caminar. Cuando el Señor dice en su palabra que el justo por la fe camina, la fe a veces es algo que cuando estamos de buen ánimo parece que nuestra fe es bastante grande, pero que cuando estamos decaídos, cuando tenemos problemas que vamos a tener, no lo podemos evitar, ¿cómo podemos vivir? Y yo considero, hermanos, una de las razones por las cuales quiero compartir esta serie de mensajes es porque he visto lo que Dios ha hecho en mi vida particular y qué importante ha sido para mí el poder crecer en la fe. Yo no sé ustedes, pero las características que yo tenía era que no podía dormir, me preocupaba por todo, se notaba en mi actitud y yo creo que Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Ahora, la fe, por lo que he podido mirar, es que es un proceso de aprendizaje en el cual Dios va doblegando lo que es y moldeándonos de tal manera que vamos creciendo, vamos madurando, vamos viendo cómo Dios va procediendo. Cuando Él dice algo en su palabra, eso es exactamente lo que va a hacer. Y a medida que nosotros conozcamos a Dios y podamos vivir en la fe que Dios desea que nosotros transitemos por medio de esa fe, déjenme decirles que vamos a poder vivir con la fortaleza que se necesita para tratar con los problemas que podamos tener, al igual que todas las tentaciones que vengan en contra nuestra. Y vamos a ver aquí que el Señor, en este pasaje, el Señor nos quiere llevar por la senda de cuántas cosas podemos lograr por medio del poder de la fe. Y vamos a estar enfocados en eso, el poder de la fe. Dios quiere que andemos bajo el poder de lo que es teniendo fe en Él. Y el mensaje es bien claro, El Señor dice fe que puede mover montañas. Fe que nos va a ayudar a obtener y a realizar grandes cosas. Y a medida que yo veo en la palabra de Dios, veo los ejemplos que hay en cómo debemos de caminar y cómo debemos nosotros ayudarnos los unos a los otros a caminar de la misma manera. Por ejemplo, estábamos viendo en esta mañana a Caleb. Caleb era uno de los príncipes entre el pueblo de Israel. Él fue uno de los espías que salió a recorrer la tierra, empezó a reconocer la tierra que Dios les había prometido, pero había un problema porque dice que habitaban gente muy grande en estatura, eran grandes, gigantes. Y ante estos gigantes, Caleb no vio un problema. Ahora, ¿qué había sucedido con Caleb? En ese proceso de los 40 años desde que salió de Egipto, Caleb pudo comprender el poder increíble de Dios, pudo mirar la fidelidad de Dios, pudo disfrutar de esa presencia increíble de Dios cuando bajaba sobre el Sinaí, ese poder intenso, increíble. Caleb fue un testigo tremendo y él es el que dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, ¿por qué lo dijo? Lo dijo porque era su fe, su conocimiento de quién es este Dios. Daniel, por ejemplo, estuvo una noche en un foso con leones. Y dice que ninguna lesión se halló en él. ¿Sabes por qué? Porque dice allí en Daniel, porque había confiado en Dios. Había puesto su fe en Dios. Dice, hermano, no es nada fácil estar metido en una fosa de leones. Yo no sé si alguna de ustedes vieron un león, pero es un animal que te dio una cosa
El día que yo estuve prácticamente a 2 pies de distancia de un león, casi me desmayo de ver semejante cabeza, los dientes, los ojos, de la manera que te mira. El león es una cosa increíble porque me estaba diciendo la persona que me estaba mostrando allí en esa jaula, me dijo la diferencia entre un tigre y un león, es que el tigre si tú lo confrontas, se detiene. Pero el león, si lo ves avanzando, di tus últimas plegarias porque cuando arrancó no hay manera que lo detengas, viene, te comió y bueno, después eres historia. Y así vemos, la fe fue esencial en la vida de Abel, en la vida de Enoc, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés y muchos más, como también lo podemos ser nosotros en esta noche. Ahora, Jesús en este pasaje nos quiere enseñar algunos principios fundamentales. Lo primero es aprender a vivir bajo el poder de la fe, viviendo bajo el poder de la fe. Y vamos a ver una verdad espiritual muy grande en forma verbal que viene de una ilustración dramática. El Señor está aquí enfrente de este hombre que estaba en una gran necesidad y vamos a ver 4 elementos en la noche de hoy que quiero compartir, 4 elementos en cuanto al poder de la fe. Así que vamos a ir versículos 14 al 16 de Mateo 17, leamos juntos y dice allí, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. En primer lugar, el primer elemento es, vemos a un hombre con una gran necesidad. Y generalmente nosotros cuando vamos a Dios, fíjense, son más, y seamos sinceros, pero vamos más seguido a Dios cuando tenemos un problema que cuando todo está bien. ¿No es cierto? Y eso es una falla de todos nosotros, en el cual Dios lo que quiere es una comunión cuando todo va bien y cuando todo va mal también. Pero este hombre viene ante una gran necesidad que tenía. Entre el gentío aparece este hombre, entre esta multitud, y se dirige a Jesús. Y quiero que nos detengamos acá por un momento, porque hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. Cuando tengamos algún problema, ve directamente al Señor. Ve directamente al Señor. Nuestra tendencia es generalmente de hablar con una persona y compartir, y no, por favor, ayúdame esto, lo otro. Pero ve directamente, de inmediato, ve ante el Señor cuando tengas un problema. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es que vamos a ir delante del Señor. Y les quiero dar algunos detallitos por qué es que primero tienes que ir con el Señor. Después sí, busca a tu hermano, busca a tu hermana, oremos juntos, apoyémonos juntos, vamos a fortalecernos juntos porque nos necesitamos el uno al otro. Pero de inmediato ve al Señor. ¿Por qué? Bueno, la palabra del Señor me dice por qué tengo que ir de inmediato. Número 1, yo he notado que dice en 1 Juan 3:8 que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Él vino para deshacer las obras del enemigo. Vino para deshacer las obras del diablo. Es decir, lo que el diablo está haciendo, Jesús viene y lo deshace. Es el que puede hacerlo. Segundo, en Lucas 4:18 nos dice a nosotros que vino para poner en libertad a los oprimidos. Vino para darnos aquella libertad que nosotros necesitamos. Dios no quiere que estemos atados, no quiere que estemos esclavizados a lo que es la opresión, a lo que es la depresión, todo tipo de depresión que te puedas imaginar. Él vino para dar libertad a todos aquellos que están oprimidos. Pedro dice lo siguiente en su primera epístola, en el capítulo 3 y en versículo 22. Habiendo subido a la diestra de Dios, a Él están sujetos, dice, ángeles, autoridad y potestades. A Él están sujetos todas las autoridades, todas las potestades de la que vemos nosotros en Efesios
allí en el capítulo 6, ¿te acuerdas que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, autoridades en el cielo? Dice que el Señor, habiendo subido a la diestra del Padre de Dios, a Él están sujetos todas estas autoridades. Y lo que me quiere decir a mí que voy al Señor porque Él reina sobre todo. Y por eso necesitamos ir a Él primero. Este hombre, vean ustedes que le dice en el versículo 5, lo reconoce como Señor. Y vimos la semana pasada lo importante de esta palabra, que el Señor lo que está hablando aquí, el tema que vimos en Hebreos en el capítulo 11, ¿se acuerda? El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador, es decir, que recompensa, concede o premia a todos aquellos que se le acercan a Él. Y Él viene y le dice, Señor, Señor, tú eres el dueño, tú eres el que tienes capacidad para poder gobernar sobre estas autoridades. Y por eso viene a Él. Sin Jesús, aquel muchacho hubiera quedado igual, hubiera quedado en su estado miserable. Con Jesús, el muchacho se iba a poner mejor, y esto el Padre sabía muy bien que iba a suceder de esta manera si el Señor decía y daba la palabra. En Marcos 9 nos dice un poquitito, también es un pasaje paralelo a este que estamos viendo. En el capítulo 9, versículo 18, dice que el demonio lo sacudía. Ustedes han visto cuando a uno está sacudiendo a otro, dice que este muchacho era sacudido por este demonio. Allí en Marcos 9:18 también nos explica que echaba espuma por la boca. Y dice que crujía los dientes. El dolor intenso que tendría este muchacho producía que crujiera los dientes. Como un padre cuando está viendo a su hijo en esa condición, estaría en una desesperación tremenda. En el verso 22 nos dice a nosotros también de Marcos que lo echaba en el fuego o en el agua. La intención de aquel demonio era matar a este muchacho. En el verso 25 de Marcos 9 dice que era sordo y mudo. Era mudo y sordo. No podía oír, no podía hablar. Mis hermanos, les voy a decir una cosa. Ponte a pensar en la condición de este padre. Viendo a su hijo echando espumas por la boca, siendo sacudido, que se tira en el fuego, que se tira en el agua, que crujía los dientes. Y dice la palabra de Dios que hacía tiempo, allí en el versículo 22, hacía tiempo que estaba así. El verso 21 nos dice que desde niño, ¿cuántos años habrá visto a su hijo desde niño? ¿Quién sabe cuántos años tendría aquí? Pero esa era la condición, era mudo, sordo, no podía escuchar la desesperación de aquel padre. Aquel muchacho no podía expresar la angustia que tenía. De la única manera que podía expresarla era físicamente con esas convulsiones que le daba. Lucas también nos dice en el capítulo 9 que daba voces y a duras penas, dice que a duras penas el demonio se apartaba de él, es decir, que era una tortura tremenda, constante, que tenía aquel demonio, se la había agarrado con este muchacho. Y Lucas dice que se iba secando. Cuando hablamos eso de que se iba secando, quiere decir que no tenía apetito, estaba hecho un hueso, puro hueso, carne y hueso. Este demonio lo estaba triturando de una manera increíble. Y acá aparece este hombre en gran necesidad y dijo, yo necesito ver a Jesús, Él es el único que va a poder ayudarme. Ahora, algo interesante con respecto al versículo 16, aquel hombre dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Segundo elemento que yo quiero que ustedes vean aquí, es que fueron a los discípulos y no pudieron. En el capítulo 10 de Mateo, ustedes van a ver en el versículo 1 que el Señor los encomienda, los manda a ir a distintos pueblos y dice allí en Mateo 10 que les dio la autoridad de poder echar fuera demonios, de poder sanar a gente enferma. Luego en el versículo número 7 de Mateo 10, nos dice a nosotros de que
prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ellos estaban autorizados por el Señor para echar fuera demonios. Ya tenían cierta experiencia porque en Lucas 9, versículo 40, nos dice un poquitito más con respecto al Padre. Y cuando digo que tenían experiencia, ellos habían venido, ustedes se acuerdan, con gozo, Señor, los endemoniados en tu nombre salen. Y estaban contentos y el Señor les dijo, muchachos, si ustedes están contentos por eso, yo les voy a decir por qué tienen que estar contentos. Estén más contentos porque el nombre de ustedes está escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Estén más contentos por eso. Si ustedes creen que esto es bueno, sí es bueno, pero estén más contentos por esto. Lucas 9, versículo 40 nos dice que el Padre había rogado. Nos dice que había rogado a los discípulos. La pregunta que yo me pongo a hacer es, ¿qué pasó entonces? Si tenían autoridad para hacer esto, ¿dónde fallaron? Porque en el verso 17, el Señor Jesús manifiesta una frustración que yo digo, bueno, Señor, ¿por qué actúa así? ¿Por qué dice esta palabra? Y fíjense en lo que dice el verso 17. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Ahora ustedes dirán, bueno, el Señor, oye, qué duro que es. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dijo estas palabras? Pero la frustración del Señor se ve en primer lugar porque nos dice en Lucas, en Marcos, de que estaba el grupo de los escribas. Estaban los escribas allí en esta multitud y estaban viendo lo que estaba sucediendo. Y el Señor estaba dirigiéndose a ellos también. Yo me imagino que los escribas, al igual que los fariseos, estarían gozándose de que los discípulos fallaron. Estarían contentos de ver el fracaso de los discípulos. Tenemos por el otro lado a los discípulos que están allí y están como preguntándose qué pasó aquí. Pero hay una cosa que vemos con estos discípulos, mis hermanos, lo siguiente, que yo creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque el Señor les está diciendo, ¿sabes qué? Le está diciendo constantemente, le está diciendo, hombres de poca fe, qué poca fe que tienen, y aprender, no han aprendido, y vez tras vez tenían que estar aprendiendo el asunto de tener esa fe en el Señor. ¿Sabes por qué? Dice el Señor, ustedes tienen poca fe porque el corazón de ustedes está endurecido. Y mis hermanos, Dios nos quiere sacar de esa posición de tener un corazón duro y de decir, yo creo en lo que Dios puede hacer en mi vida. Todo es posible para aquellos que creen en el Señor. Cuando empezamos a mirar y a disfrutar del poder de Dios, mis hermanos, y no dudamos, porque el dudar de la capacidad de Dios es un pecado. Este hombre también necesitaba aprender de la fe. Él le estaba diciendo, ¿sabes qué? Él dijo esto. Allí en Marcos dice, creo. Yo creo. Pero ¿sabes enseguida lo que le dijo el Señor? Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, Señor, pero todavía estoy con dudas. Tenía ciertas reservas. Su desesperación lo llevó hasta allí, pero todavía este hombre estaba reconociendo que estaba teniendo problemas en creer completamente. En Marcos nos dice que aquel demonio lo sacudió con violencia a aquel muchacho. Y aquí entonces entra en acción la autoridad del Señor, porque fíjense, le dice, te mando. Allí en Lucas 9:43 estaban todos admirándose de la grandeza del Señor y el Señor le dice, te mando, sal fuera y no entres más en él. Liberación completa. Nunca más vayas a perturbar a este muchacho. Y dice que este muchacho, cuando lo dejó el demonio, quedó como muerto. Tercer elemento, vemos en el versículo 19 y 20, es lo siguiente: poca fe, poca oración y ayuno. Poca fe, poca oración y poco ayuno. Versículo 19 nos dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, estaban en una casa, nos dice allí,
están en esa casa y le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por la poca fe de ustedes. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Mis hermanos, qué cosa maravillosa que el Señor nos está diciendo. ¿Sabes qué? Si ustedes dan la palabra a esa montaña, sal, dice que se va a pasar. Y nos dice el Señor, nada les va a ser imposible. ¡Wow! Jesús le estaba diciendo al Padre, si crees, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor está confrontando a aquella generación por su falta de fe. El Señor, en cierta manera, yo creo que nos confronta a todos nosotros por nuestra falta de fe en el día de hoy. ¿Sabes? Tenían al Mesías enfrente y no estaban respondiendo de acuerdo a quién era Él. ¿Por qué? Vamos a ver dos pasajes que nos van a ayudar a ilustrar lo que estamos diciendo. Tenían al Mesías, pero no estaban viviendo de acuerdo a la llegada del Mesías. Y a veces me pongo a pensar, nosotros tenemos a Dios, creemos en Dios, creemos en su capacidad, pero hay veces, mis hermanos, que nos necesitamos esto. ¿Qué es? Vayan conmigo a Mateo 13 y versículo 58. Mateo 13 y verso 58. El Señor había entrado en la sinagoga, estaba hablando, están todos estos preguntándose, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde hace estos milagros? Y entonces se ponen a preguntar, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿no es este el hijo de José? ¿No se llama su madre María? Y empiezan a dar los nombres de sus hermanos. Y entonces el Señor, fíjense en lo que dice ese verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabes qué tristeza que debe de causar el Señor cuando venimos y nos juntamos como pueblo? Y que Dios está dispuesto a poder hacer cosas grandes para nosotros, pero lo que lo detiene es nuestra poca fe en la capacidad que Dios tiene para hacer las cosas a favor nuestro. Y ponemos en duda a veces porque decimos, Señor, te estás tardando demasiado. Y nosotros queremos respuesta ahora y mis hermanos nos sentimos frustrados, nos frustramos con el Señor. Vimos como Marta y María estaban frustradas con el Señor. Señor, hace unos días te mandamos a decir, ahora, ¿sabes qué? 2 días atrás, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Estaban desahogándose con el Señor, le estaban diciendo, si tú hubieras estado acá, nuestro hermano, aquel que tú amas, no hubiera muerto. Y hacía 4 días. Y el Señor dice, no, nos vamos a detener aquí, porque yo quiero que ustedes vean la gloria de Dios. Y entonces a la hermana le dijo, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Oh, no, sí, yo creo. No, tu hermano va a resucitar. No, yo sé que va a resucitar en el día postrero. No me estás entendiendo. La gloria la vas a ver ahora. Y cuando el Señor le dice, muevan aquella piedra, pega el grito, hace 4 días, Señor. ¿Acaso el Señor no sabía que estaba 4 días ahí? Le digo, muevan la piedra, no importa. Lázaro, sal fuera. Y mis hermanos, el muerto de 4 días sale caminando a la vista de todos. Dios lo que quiera, sabes, aunque llegue tarde, no llega tarde, porque siempre hace las cosas perfectas a su tiempo. Y a veces que nosotros queremos apurarnos, le estamos diciendo, Señor, yo estoy bajo un reloj, y el Señor dice, yo no, pues yo soy eterno. Y en la eternidad, mis hermanos, hay veces como que parece una eternidad, como que Dios nos responde, ¿no es cierto? Donde nosotros decimos, parece para siempre que no. Y el Señor está tranquilo. Allá voy.
Lo estaban limitando porque era el hijo del carpintero. Lo estaban limitando porque tenía hermanos. Este humano, su estado social, es el hijo de José. ¿Qué va a poder hacer un hijo de un carpintero? Y la incredulidad juega un factor importante en la vida del creyente de una iglesia. Ahora vamos a ver la enseñanza. En cuarto lugar, yo quiero que ustedes vean la enseñanza. Allí en el versículo 19 y 20 nuevamente. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo, fíjense, de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada les será imposible. ¿Sabes? Hay algo que yo quiero que prestes atención en lo siguiente. Jesús lo que quería es que no se estuvieran enfocando en el milagro. Jesús quería que se enfocaran en Él. Enfoquémonos en el Señor. Dios es hacedor de maravillas. Y hay veces que nosotros estamos nada más que enfocados en el milagro. Tenemos que estar enfocados en el hacedor de milagros. Mis hermanos, en Marcos dice que entró en aquella casa y allí le preguntaron, ¿por qué? El Señor les dice en primer lugar que por poca fe, la poca fe de ustedes es lo que está fallando. Ellos yo me imagino que habrían tratado de echar al demonio y no pudieron. ¿Y saben lo que me dice estos versículos? Que se habrán dado por vencido. Dudaban después de la protección, porque en Mateo 8, verso 26, ven la tormenta en acción. ¿Te acuerdas tú de esa historia? Allí, versículo 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Por qué temen hombres de poca fe? ¿Sabes cuántas veces les está diciendo a ellos con respecto a la poca fe que ellos tenían? Cuando él está hablando del afán y la ansiedad allí en Mateo 6, ¿te acuerdas tú? Que dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser dado por añadidura. Pero ¿sabes qué? El Señor les está diciendo a estos otra vez la misma enseñanza. Ustedes se preocupan por la comida, se preocupan por la vestidura. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes? ¿Y qué dijo? Hombres de poca fe. Sabes, en aquella tormenta el Señor estaba allí. La fe tiene que funcionar cuando vieron la tormenta tan grande. Hay algo que yo noto, es lo siguiente. Los problemas manifiestan la calidad de fe que nosotros tenemos. Cuando pasamos por problemas, manifiesta qué clase de fe tenemos. ¿Sabes? Porque la tercera ocasión el Señor les está tratando de enseñar algo, y allí en el capítulo 16 de Mateo, fíjense en ustedes, versículo 5, le dice, llegando su discípulo al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, vean la madurez de esta gente, de estos discípulos. Vimos en Mateo 6, Mateo 8, vean aquí. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan?
¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Pero nuevamente le está diciendo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Ahora, te voy a decir una cosa. El Señor les dice a ellos, si tuvieran fe, como el grano de mostaza. ¿Cuántos de ustedes han visto el tamaño del granito de mostaza? ¿Lo han visto? Yo no sé, me atrevo a decir que es del tamaño como mi uña chiquitita. O un poquito más chiquita. Pero más o menos así. Mis hermanos, no tenían fe ni siquiera como un grano de mostaza. Era más chiquita que el grano de mostaza. Porque el Señor le está diciendo, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, yo digo, wow, estaba chiquita la fe. Y hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente. Si tuviéramos la fe pequeñita como ese grano de mostaza, le podríamos decir al monte. Ahora, imagínate, una semillita así, un monte, una montaña. Y así chiquitito, si tuvieran fe como el grano de mostaza, díganle al monte ese grandote, pásate. Y mis hermanos, se pasa. Es lo que el Señor está diciendo. Imagínense si nuestra fe, y te voy a decir una cosa, lo que el Señor nos está enseñando aquí por igual es lo siguiente. El granito de mostaza es una cosa así chiquitita, pero yo no sé si ustedes han visto el árbol tan grande y frondoso que produce un granito de mostaza. Es una cosa increíble. Y lo que Dios desea es que empiece todo desde ese tamaño, vayas creciendo, vayas creciendo, vayas creciendo. De tal manera, mis hermanos, que nos hacemos más maduros. Cuanto más difícil se ponga, más, nuestra fe es más grande todavía que lo que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque esa fe nos va fortaleciendo. Fíjense en que el verso 20 nos está diciendo, nada les va a ser imposible. Y es una verdad que nos confronta. El Señor nos está diciendo, nada les va a ser imposible. El principio que estamos viendo aquí, Dios lo que quiere, la fe nuestra tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo. Ve conmigo a Mateo 13, versículo 31, por favor. Mateo 13, versículo 31. Porque así pueden entender un poquitito lo que les estoy diciendo. Acuérdense en que este muchacho tenía una especie de demonio con mucho poder. Era poderoso este demonio. Pero no es todopoderoso. Y entonces el Señor aquí otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, vean, es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Va creciendo y eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe vaya creciendo. Comienza por algo chiquitito, pero mis hermanos, a medida que vamos mirando y mirando y mirando cómo Dios va obrando, mis hermanos, nos va fortaleciendo. Y no solamente esto, este demonio tenía una característica muy particular, que era lo siguiente: este tipo de demonio no sale sino con ayuno y oración. El nada es imposible, es condicional. Y lo que quiero decir es que hay que reunir condiciones. ¿Por qué? Porque es buscar a Dios de una manera persistente. Es buscar a Dios de no detenernos, de seguir buscando a Dios, de poder seguir orando al Señor. Las Escrituras son consistentes con eso. Ahora, el ayuno, ¿para qué es el ayuno? ¿Sabes? El ayuno no es simplemente que te vas a aguantar el hambre por un tiempo y entonces, gracias a Dios, voy a bajar unas 10 libras, yo creo que si me hago un ayuno. Y estamos mirando todo eso, pero el Señor nos dice allí en Isaías, yo les voy a compartir con ustedes lo que es estos principios. No es para pedir para nuestros gustos. Mis hermanos, hay una cosa aquí que yo quiero que ustedes vean, es lo siguiente. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta
No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. ¿Ustedes se creen que la lucha es fácil? ¿Ustedes se creen que con una oración de 30 segundos vamos a poder ir en contra de un ejército tan fuerte? Pensamos que con una lectura bíblica de 3 minutos en el día, o una oración así trivial, el Señor, bendíceme, sabes que estoy cansado, mañana nos vemos de nuevo, amén, gloria a Dios, tú sabes cómo me siento, y allí terminó. ¿Y sabes qué? El ayuno, la oración, que Dios quiere este género, va a salir con ayuno y oración. Y hay algo que yo quiero que entiendas, es lo siguiente. Déjame hacerte una preguntita. ¿Cuánto vale el alma tuya ante los ojos de Dios? ¿Cuánto valor le ha puesto Dios al alma tuya? Si eres salvo, gloria al Señor. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos tuyos no conocen al Señor? Tus esposos, tus esposas, tus familiares, gente que tú quieres. Y sabes, cuando empezamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, tendría que haber una carga tremenda, intensa en nuestro corazón de ver que un alma está nada más que a un segundo de partir a una eternidad. Y si no tiene a Cristo Jesús, mis hermanos, la palabra claramente nos dice que es un lugar de crujir de dientes, de tormento continuo por toda una eternidad, no va a poder salir de ahí. Mis hermanos, el ayuno de la oración por la necesidad, ¿cómo está sacudiendo el enemigo? ¿Cómo está sacudiendo el enemigo? Las escuelas están siendo arrasadas por el enemigo con sus enseñanzas. Es una cosa horrible, no sé si te das cuenta. Y nosotros los mandamos a nuestros hijos a las escuelas y pensamos que están cuidando de ellos, le están enseñando las cosas correctas. No le están enseñando las cosas correctas. Y allí es donde necesitan a nosotros como padres de poder estar orando y guiándolos, conduciéndolos en el camino del Señor. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, dice el Señor. No te detengas, clama con toda con voz en cuello. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dice que allí, he aquí que en el día del ayuno de ustedes buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que la voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿Que rompan todo yugo? Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Tu hijo que está descarriado, ¿no vale que ayunes por él o por ella? Tu esposo descarriado, ¿no vale la pena que ores y ayunes por él? Tu esposa, ¿no vale la pena para que ayunes por ella? Mis hermanos, por favor, vayamos a Isaías 58, versículo 12. 58, 12, porque está hablando del ayuno. Estoy tomando de este pasaje. Pero yo quiero que veas el trabajo de nosotros como iglesia. Este versículo para mí es algo impresionante. Y está todo basado en el ayuno y en la oración. ¿Saben? No es para pedir para nuestros gustos. Tenemos un trabajo increíble. Para mí es un trabajo maravilloso. El Señor está diciendo, yo te voy a pastorear siempre. En las sequías yo voy a saciar tu alma, voy a dar vigor a tus huesos. Las aguas nunca van a faltar si estás sediento. Y versículo 12, vean esto. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. 3 cosas que yo veo aquí y con esto voy a terminar. Fíjate, dice restaurador. Restaurador. Un restaurador es aquel que está arreglando algo que ha sido dañado.
como restauradores que Dios nos pone, es para arreglar algo que ha sido dañado. ¿Sabes cuántas personas que vienen a la iglesia y están tan profundamente lastimadas? Te voy a decir una cosa, los niños que vienen aquí a la congregación, yo he tenido la oportunidad de ministrar en sus vidas y las cosas que me han compartido, ustedes no tienen idea. No tienen idea de lo que están sufriendo estos niños. Y que Dios nos ponga a nosotros para restaurar, para ayudar a reparar algo que ha sido dañado por el enemigo. Una nenita me vino y me dijo a solas, me dijo, pastor, por favor, ora, porque yo no puedo, ya no aguanto ver, mi papá le grita mucho y le pega a mi mamá. Y después viene a la iglesia. Pero cuando estamos en casa, le pido por favor, ore, porque la lastima bien feo. Y ese nada más que un caso de los otros que pudiera pasar en esta noche compartiendo con ustedes. Y que Dios nos ponga para restaurar y ayudar aquello que ha sido dañado por el enemigo. Ahora, fíjate que dice allí, nos dice que edificarán ruinas antiguas. Edificador. Uno que está edificando, está construyendo para establecer y empezar a poner buenos fundamentos. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces Pablo dice para edificación de la iglesia, que la iglesia sea edificada? Que eso es lo que más le interesa al Señor, es que la iglesia sea edificada. Sea edificada en la palabra del Señor, que vino para deshacer las obras del diablo. Te voy a decir una cosa, estamos edificando las ruinas antiguas, nuestro pasado, mis hermanos, nuestro pasado que está lastimado, está, ¿cómo te puedo decir? Con tintura así, que está, en cierta manera, no está produciendo una imagen clara de lo que tendríamos que ser nosotros. Y entonces Dios nos pone en una posición para empezar a edificar vidas y empezar a poner fundamentos buenos, sólidos, que solamente se pueden conseguir a través de la palabra de Dios. Y por último, mis hermanos, nos dice allí que restaurador de calzadas para habitar. Restaurador es arreglar o reparar vidas que han sufrido. Reparar, empezar a reparar, a arreglar aquello que ha sido destruido por el enemigo. Estamos en una posición increíble de poder ver que van a haber muchos que van a decir, tengan misericordia. Señor, ten misericordia. ¿Y cómo podemos nosotros hacerlo? Es teniendo una fe. ¿Sabes? Pablo lo pone de esta manera a Timoteo. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme hasta el día que Él venga por mí. Es poderoso. Yo sé en quién he creído. Nuestra fe determina cómo nos vamos a mover. Nuestra fe, mis hermanos, determina en qué dirección vamos a ir como iglesia. Nuestra fe determina si el mundo está superándonos a nosotros más o nosotros estando por encima de lo que este mundo, los estragos que está haciendo. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Yo considero que estamos en un momento privilegiado en la historia de esta humanidad. Y te voy a decir por qué. Porque yo considero que el Señor viene pronto. Y yo sé que lo he dicho muchísimas veces, pero mis hermanos, lo que está pasando en Israel es una cosa increíble. Ustedes no se dan cuenta. Estamos así, cuestión de un segundo al otro. Y que esta sea la generación que Dios nos está llamando para restaurar, para reparar
para edificar. Vamos en estos momentos a orar. Vamos a orar. Yo me doy cuenta de una cosa, esta vida se me está, por lo menos a mí se me está yendo bien rápido. No considero que estoy viejito, todavía me faltan muchísimos años por recorrer, si es que Dios me da la vida. Pero una cosa me doy cuenta y es lo siguiente. Cuando comenzamos el ministerio aquí, tenía 32, 33 años, 30 años, perdón, 30 años. Ya pasaron 26 años. 26 años. ¿Y sabes qué? Se va así, se está yendo así. Se está yendo así. Me causa gracia porque una hermana me dijo, hermano, ¿qué clase de Clairol usa usted para...? Le digo, no, yo no uso Clairol. No me pongo tinte en el pelo. Y aquí están las canas, ya están saliendo cada vez más. Y cuando me miro en el espejo yo digo, allí voy. Pero yo quiero que mi vida haga una diferencia en la vida de otros. Como alguien se dedicó a mí para ayudarme a crecer en las cosas del Señor. Vamos a orar en este momento. Le voy a rogar, por favor, allí en el lugar donde tú estás, por favor, ponte a pensar en el lugar privilegiado que Dios te ha puesto para ministrar, para servir a otros. Déjame decirte, en la viña del Señor hay tanto por hacer, hay tanto para hacer, tanto para hacer. Mi fe está de acuerdo en lo que yo creo. Pero vamos a pedirle a nuestro buen Dios. Amado Padre, te damos pero tantas gracias. Eres maravilloso, eres tan bueno, que siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, viniste a ser siervo, un esclavo en esta tierra. Que te deleitaste, le dijiste a tus discípulos, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Señor, en eso incluye, como dice Pablo, que te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Y bendito Señor, tú te vaciaste, dice tu palabra que te vaciaste completamente para que la voluntad del Padre fuese hecha. Y Señor, estamos en esta tierra de pasada, estamos tan de pasada, no sabemos cuándo nos puede tocar nuestro momento, como estos dos oficiales policías que estaban comiendo tranquilos, y Señor, allí encontraron su momento indicado. Padre, te ruego que puedas mostrarnos en esta noche lo delicado y cuán pasajera es nuestra vida. Y que cada día, Señor, queremos que cuente para ti. Bendito Padre, gracias por el amor tan grande. Y yo te suplico, bendito Dios, que si hay necesidad de que entre nosotros, que nazca de nuestro corazón el poder decir queremos dedicar este día, desde la mañana hasta la noche, en orar y ayunar y suplicarte. Y sabemos que nada es imposible si tu iglesia cree en esto y cree en ti. Señor, hay tantas vidas que están sufriendo, están siendo golpeadas. Y Padre, nosotros estamos, oh mi Dios, como que es algo de todos los días, que está bien, está correcto. Y no, Señor, tú quieres que nuestro corazón esté ardiendo por dentro de mirar que una persona, al igual que nosotros, sus segundos están contados. Y Señor, te doy gracias por el privilegio que nos das de poder ministrar en la vida de estos niños, de los jóvenes, los matrimonios, bendito Señor, de las damas, los caballeros. Y te ruego, bendito Padre, ahora que tú escuches el clamor de tus hijos que en este momento te están diciendo, Señor, yo quiero que mi fe sea cambiada a partir de este momento en adelante. Oh bendito Dios, que cada ministerio pueda vivir bajo el poder de esa fe.
Señor, nos ponemos en tus manos, te damos tantas, pero tantas gracias. Y te pedimos también por aquellos que nos están escuchando por la radio en este momento, que por favor, si hay un alma que no tenga a Cristo Jesús, que esta noche pueda ser el momento de salvación. Señor, te damos tantas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saben que el último viernes, hablando de matrimonios, el último viernes de este mes, el 27, vamos a tener reunión para las parejas. Así que, por favor, si quieren tener más informe, hablen con los hermanos Carlos y Patti, que con mucho gusto les va a comunicarles lo que se necesita. Amén. Que Dios te bendiga, te dé una linda semana en el Señor Jesús. Y nos vemos, si no el miércoles, si no el viernes, si no el domingo que viene. Dios sea contigo.